las pastillas es uno de los métodos más utilizados, sobre todo en mujeres jóvenes y en países desarrollados. Recuerden que las pastillas pueden estar combinadas, o sea, estrógeno más progestágeno o solo progestágeno. Cuando las pastillas solo contienen progestágeno, reciben el nombre de mini píldora. Ahora vamos a mencionar los anticonceptivos hormonales inyectables. Son anticonceptivos que se utilizan por vía intramuscular y actualmente también por vía subcutánea. Son muy eficaces para evitar la concepción. Frecuentemente provocan sangrados uterinos irregulares e impredecibles. Frecuentemente el retorno a ciclos menstruales normales está demorado. Entre los anticonceptivos hormonales inyectables están los hormonales mensual y por otra parte el hormonal trimestral. Hasta hace algunos años había el hormonal bimensual que ya prácticamente está desapareciendo del mercado. Cuando es un inyectable hormonal mensual, contiene tanto estrógeno como progestágeno. Por ejemplo, el mesigina es un inyectable mensual utilizado con cierta frecuencia en nuestro medio. Y contiene 5 miligramos de valerato de estradiol más 50 miligramos de enantato de noretisterona. También otro hormonal mensual utilizado con relativa frecuencia es el clinomín, que contiene 10 miligramos de enantato de estradiol más 150 miligramos de cipionato de hidroxiprogesterona. Entonces, los hormonales mensuales tienen tanto un componente estrogénico como progestágeno. Hormonal trimestral. Es un inyectable bastante utilizado en nuestro medio. Viene con el nombre comercial de Depo-Provera. Contiene 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. Como su nombre indica, es trimestral y tiene como reserva 2 semanas más para seguir continuando con su acción anticonceptiva.
Cuando es inyectable por vía intramuscular, es de 150 miligramos. Pero cuando es inyectable por vía subcutánea, solo contiene 104 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. Por tanto, la dosis por vía subcutánea es menor, pero el mecanismo de acción, la eficacia, sigue siendo la misma. La ventaja de ser subcutáneo es que la paciente puede aprender a inyectarse como aprenden a inyectarse, por ejemplo, la insulina. Repito, es un método muy utilizado en nuestro medio, sobre todo durante la lactancia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un progestágeno de depósito a altas dosis y inhibe la ovulación. Entonces, evita que la mujer ovule. Por otra parte, produce engrosamiento del moco cervical, dificultando la penetración de los espermios. Finalmente, se encuentra un endometrio que no está apto para la implantación del blastocisto. Es altamente eficaz. La tasa de embarazos por 100 mujeres durante un año con el uso perfecto es menor del 1%, pero con el uso habitual o práctico, la tasa de embarazos es de 6%. Esto debido a que produce sangrado menstrual irregular y por esta razón muchas mujeres suspenden el uso de este método y en ese lapso de suspensión pueden producirse embarazos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el hormonal trimestral? En primer lugar, disminuye el riesgo de una hiperplasia de endometrio. Es útil para el control de la endometriosis. Ayuda a controlar la dismenorrea. Ayuda a contrarrestar la menorragia, que es el sangrado menstrual abundante mayor a 80 centímetros cúbicos por ciclo menstrual. Por otra parte, también ayuda a controlar el síndrome de tensión premenstrual. Entre sus desventajas está el sangrado uterino irregular, impredecible. El retorno a ciclos menstruales regulares
está demorado. Existe mayor riesgo de acné. Existe un aumento de peso de aproximadamente 3 a 6 libras por cada año de uso. Produce cambios de humor, principalmente depresión, y disminuye la densidad mineral ósea. Esas son las desventajas del Depo-Provera. Pero repito, en nuestro medio es frecuentemente utilizado. En Estados Unidos y en Europa es un método muy poco utilizado. Implante subdérmico hormonal. Son 2 barritas cilíndricas Inicialmente era una sola barrita cilíndrica que medía 40 centímetros de longitud y 2 milímetros de diámetro. Se coloca por debajo de la piel. Se coloca en el tercio medio, cara interna, brazo no dominante. Entonces, la mayor parte utilizamos la mano izquierda. Por tanto, el brazo no dominante va a ser el brazo izquierdo. Para esto, repito, se coloca en el tercio medio, cara interna, en este caso del brazo izquierdo. Se hace la asepsia, se coloca anestesia local y se introduce a través de un trocar. Es el método más eficaz como anticonceptivo. Escuchen, inclusive es más eficaz que la ligadura de trompas o la vasectomía. La tasa de fracasos con el uso perfecto es menor del 1% y la tasa de fracasos con el uso habitual también es menor del 1%. El implante subdérmico hormonal contiene como progestágeno el etonogestrel, que libera aproximadamente de 30 a 50 microgramos por día. Cuando es una sola barrita, su acción es por 3 años. Y cuando se colocan las 2 barritas, su acción es por 5 años. Entre sus efectos colaterales también está un
sangrado irregular, impredecible. En algunas mujeres puede provocar cefalea y en algún porcentaje de mujeres también puede provocar sequedad vaginal. Pero el efecto colateral más incómodo viene a ser el sangrado uterino irregular. También se puede utilizar para el control de la hiperplasia de endometrio, control de la endometriosis, control del síndrome premenstrual, control del trastorno disfórico menstrual en casos de menorragia, en casos de dismenorrea severa. Para retirar, a veces es un poco difícil, se requiere hacer una pequeña incisión en el punto donde se han introducido los implantes y lógicamente necesitamos también anestesia local. Una vez retirado, colocar un punto en la piel para cerrar la pequeña incisión que se efectúa. Repito, los implantes subdérmicos son los métodos anticonceptivos más eficaces. Por otra parte, es un método reversible y de larga acción. Parches anticonceptivos hormonal. Son parches que tienen un diámetro de 4.5 centímetros con un total, con una superficie de 20 centímetros cuadrados. Estos parches contienen también etinilestradiol y en este caso norelgestromin, que es un metabolito activo del norgestimato. Estos parches, cada parche es para una semana. Generalmente se colocan en la espalda y se utilizan 3 parches, uno semanal y la última semana ya no se coloca para permitir un sangrado de tipo menstrual por deprivación hormonal, igual que las cajas que contienen 21 pastillas. El componente estrogénico sigue siendo de etinilestradiol, que se libera 20 microgramos por día. Y el componente progestágeno, el norelgestromin, que libera 150 microgramos por día. Anillo vaginal hormonal. Como su nombre indica, es un anillo con un diámetro de 5 centímetros que se coloca dentro de la cavidad vaginal.
una vez colocado dentro de la vagina, debe permanecer por 3 semanas. También contiene etinilestradiol y en este caso se libera solo 15 microgramos por día. Y el componente progestágeno es el etonogestrel, que se libera 120 microgramos por día. Tanto los parches anticonceptivos como anillo vaginal la tasa de fracasos con uso perfecto es del 1%, pero con el uso habitual es del 9%. Es la misma tasa también para las pastillas orales combinadas estrógeno-progestágeno, como también para la mini píldora. Uso perfecto 1%, uso habitual 9%. Repito, tanto para las pastillas combinadas estrógeno-progestágeno, para la mini píldora, que es solo progestágeno, para los parches anticonceptivos y el anillo vaginal hormonal, la tasa de fracasos con el uso perfecto es 1% y con el uso habitual 9%. Un porcentaje menor de mujeres refieren cierto disconfort durante el coito con el anillo vaginal. Aumenta la descarga vaginal, entre comillas, la leucorrea. Y, repito, tiene que estar por 3 semanas dentro de la cavidad vaginal y se retira por 1 semana para que también se presente un sangrado de tipo menstrual por deprivación hormonal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la anticoncepción de emergencia. Frecuentemente más denominado píldora del día siguiente. Definición: es el uso o empleo de pastillas orales y también el empleo de un dispositivo intrauterino como un mecanismo de emergencia, para prevenir el embarazo. Solo se debe utilizar como emergencia. Debe ser utilizado muy ocasionalmente y como un respaldo a otros métodos anticonceptivos. Debe quedar claro que no es un método primario, de anticoncepción.
generalmente debe utilizarse en casos de violación, en casos de incesto, fallas con otros métodos anticonceptivos, como por ejemplo la ruptura del condón, por ejemplo, mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas y que están con vómitos frecuentes. Entonces, en esos casos debe utilizarse. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando se utilizan las pastillas orales, su mecanismo de acción es, uno, pueden inhibir la ovulación. Y por otra parte, pueden retardar la ovulación. En cambio, cuando se utiliza el dispositivo intrauterino, en este caso la T de cobre, básicamente interfiere con la motilidad tubaria a nivel de las trompas, interfiere con la fecundación y, por último, evita la implantación del blastocisto si ya se ha producido la fecundación. Vuelvo a repetir. Las pastillas utilizadas como anticoncepción de emergencia evitan la ovulación o retardan la ovulación. En cambio, la T de cobre interfiere con la motilidad de los espermios a nivel tubario. De esta manera interfiere con la fecundación. Y otro mecanismo es que dificulta la implantación del blastocisto. Actualmente, los métodos más utilizados como anticonceptivos de emergencia están lo que se denomina el plan B o el empleo del levonorgestrel. En este caso, la paciente debe tomar una sola tableta de levonorgestrel que contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel. Y además debe tomar en las primeras 120 horas después de las relaciones no protegidas. Es altamente eficaz con una tasa de fallo de un 2.5%. Su efecto colateral frecuente es que produce náuseas. Y si la paciente vomitara, náuseas y vómitos,
vomitara en las 2 primeras horas después de la ingesta, tiene que volver a tomar una segunda dosis. Como mencionamos, el mecanismo de acción es que evita la ovulación o retarda la ovulación, dependiendo qué día del ciclo menstrual se ha tomado esta tableta. Frecuentemente, acorta el ciclo menstrual y con frecuencia se presenta un sangrado de tipo menstrual el día 21 del ciclo, o sea, adelantándose hasta 7 días aproximadamente. También se pueden utilizar 2 tabletas de levonorgestrel de 0.75 miligramos, o sea, la mitad del de 1.5. En estos casos, también deben tomarse en las primeras 120 horas después de una relación no protegida. La primera dosis lo más pronto posible y la segunda dosis 12 horas después de la primera dosis. El plan B fue introducido inicialmente en el Reino Unido y cada vez es más ampliamente utilizado como anticoncepción de emergencia. En nuestro medio viene con el nombre comercial de Glanique o también con el nombre comercial de Tase. Y en ambos casos son levonorgestrel de 1.5 miligramos. El ulipristal. Es un modulador selectivo de los receptores progestágenos. También viene en forma de pastillas, utilizado por vía oral. Corresponde al acetato de ulipristal 30 miligramos. Viene con el nombre comercial de ella, ELLA. Tiene mayor eficacia que el plan B. Y además es mucho más eficaz que el plan B, sobre todo, cuando se toma entre las 72 y 120 horas después de la relación sexual no protegida. Su tasa de fracaso es menor al 1.5%. Por otra parte, el ulipristal acetato frecuentemente atrasa el sangrado de tipo menstrual. Frecuentemente atrasa. Entonces, las mujeres quedan muy preocupadas, porque en vez de que les baje, se está atrasando.
Ese es uno de los efectos del ulipristal. Por tanto, si la paciente tuviera un día de atraso menstrual, es conveniente que se efectúe una prueba de beta-HCG. La T de cobre. Es el método más eficaz como anticonceptivo de emergencia. Debe colocarse en las primeras 120 horas, aunque ha demostrado todavía ser eficaz en las primeras 144 horas. O sea que todavía es eficaz hasta el sexto día después de las relaciones sexuales no protegidas. Indudablemente, este método requiere su aplicación por un ginecólogo. Como la T de cobre se introduce dentro de la cavidad uterina, es prudente que previo a la colocación de este dispositivo intrauterino, efectuar una prueba de embarazo. Su mecanismo de acción es fundamentalmente evitar la implantación del blastocisto. Y no interfiere con el ciclo menstrual, por tanto, la menstruación debe realizarse en la fecha esperada. Su tasa de fracasos es menor del 1%. La desventaja es que debe ser colocado por el ginecólogo con todas las condiciones de asepsia y los cuidados necesarios. Una vez que se coloca el dispositivo intrauterino, muchas mujeres continúan utilizándolo por largo tiempo como un método de anticoncepción. Método de Yuspé. Albert Yuspé en 1974 utilizó por primera vez las pastillas anticonceptivas de emergencia. Y cuando introdujo estas pastillas, se tomaban 2 tabletas que contenían 50 microgramos de etinilestradiol más 30 miligramos de levonorgestrel. Se tomaba 2 tabletas como primera dosis y 12 horas después otras 2 tabletas. En total 4 tabletas. Sus efectos colaterales eran las náuseas y vómitos, porque efectivamente existe alta dosis, alta concentración del estrógeno, del etinilestradiol, que provocaba vómitos. Pero fue el que ha iniciado el tratamiento hormonal para la anticoncepción de emergencia.
venía anteriormente con el nombre comercial de Obral. En nuestro medio era sumamente caro y muy difícil de conseguir. En la práctica, lo que hacíamos era tomar las pastillas anticonceptivas habituales, que normalmente tienen 35 microgramos de tinilestradiol, más un progestágeno, ya sea el levonorgestrel, la noretindrona, la clormadidona, el dienogest, la ciproterona, y lo que hacíamos era administrar como primera dosis 4 tabletas y a las 12 horas otras 3 tabletas. De esta manera podíamos prácticamente lograr la misma concentración de tinilestradiol y la misma concentración de progestágeno. El método de Yuspe es ligeramente menos eficaz que el plan B, menor eficacia que el ulipristal y lógicamente menor eficacia que la T de cobre. Pero no se olviden, fue el primer método utilizado con bases científicas como anticonceptivo de emergencia. Muy bien, antes de pasar a los dispositivos intrauterinos, vuelvo a repetirles que los anticonceptivos hormonales podemos encontrar en forma de pastillas, en forma de inyectables, ya sea intramuscular o subcutáneo, en forma de parches transdérmicos, en forma de anillos vaginales, en forma de implantes subdérmicos y como complemento de un dispositivo intrauterino que en vez de llevar cobre, contiene levonorgestrel, un progestágeno potente. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo en este momento. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una duda. Alguna vez escuché que el uso de anticonceptivos orales con la vitamina C, o sea, decía que si tomábamos vitamina C, el efecto de los anticonceptivos bajaba. ¿Eso es verdad? En realidad, son pocos los fármacos que disminuyen la eficacia de las pastillas anticonceptivas. Por ejemplo, los anticonvulsivantes. La acción de la vitamina C no está nada clara y en general hay varios reportes que indican que su acción es mínima o prácticamente ninguna. Pero sí, repito, los anticonvulsivantes sí pueden limitar considerablemente su acción anticonceptiva. Ya, doctor, gracias. Perdón. La vida media de las pastillas anticonceptivas
sobre todo del componente estrogénico por vía oral, el etinilestradiol es de 24 a 26 horas. Por tanto, una vez que empiezan a utilizar las pastillas, debe tomarse casi siempre a la misma hora diariamente. Si se acostumbran en la noche, digamos 10 de la noche, deben procurar tomar la pastilla a las 10 de la noche. En cambio, la mini píldora, que solo tiene progestágeno, su vida media es de 22 a 24 horas. Por esta razón, la mini píldora debe tomarse casi a la misma hora, como si fuera un antibiótico con un horario bastante estricto, casi a la misma hora. Y además, si se olvidaran tomar una pastilla, 2 pastillas, el riesgo de un embarazo realmente es elevado si es que se produciría las relaciones sexuales. Son hormonas, el etinilestradiol por vía oral y la mini píldora con una vida media bastante corta. Por tanto, no deben olvidarse y no deben retrasar su ingesta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda. Sí, adelante. En caso de que Quería la saber si es verdad. pide 2 veces tomar la píldora anticonceptiva, ¿qué debe hacer? Porque cuando olvida una, al día siguiente puede tomar las 2 juntas. Pero ¿qué pasa si olvida dos veces tomar? Miren, efectivamente, cuando se olvida uno, si toma al día siguiente los 2, todavía existe el efecto protector anticonceptivo. Pero si olvidarse en forma, digamos, frecuente o varias veces en el ciclo menstrual, hay que buscar otro método de respaldo. Por ejemplo, utilizar el condón y utilizar las cremas espermicidas. En la próxima clase vamos a hablar del uso del condón más las cremas espermicidas y vamos a mencionar la tasa de fracasos con el uso perfecto y el uso habitual. En esos casos, cuando se deja de tomar o se olvida más de una vez las pastillas, es necesario utilizar un método de respaldo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy Doctor, bien. yo quería saber si es verdad que la té de cobre produce adherencias en mujeres que no tuvieron hijos. Muy buena pregunta. Vamos a aclarar, porque mañana, la próxima clase, vamos a avanzar los dispositivos intrauterinos y vamos a hablar de esterilización más la próxima clase. Ha cambiado muchísimo. Antes estaba contraindicado en nulíparas. Antes estaba contraindicado en mujeres con antecedentes de embarazo ectópico. Estaba contraindicado en mujeres con antecedentes, pero ya remitidos, de enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora ha sido totalmente demostrado científicamente que se puede utilizar. No hay ningún problema. Cuando hablamos de adherencias, probablemente estamos hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. Es más, cuando existe, lógicamente, un síndrome de Asherman, que no es nudípara, que ha tenido un embarazo con un aborto que se ha complicado, ponemos la té de cobre
para evitar que se sigan produciendo o por lo menos disminuir el riesgo de adherencias intrauterinas. ¿Ha quedado claro? Sí, Doc, gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, buenas noches y nos vemos el día jueves. Perdón, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben si va a haber algún receso académico a medio año o no va a haber? Sí, doctor, creo que de una semana. ¿Cuándo empezaría el receso? Esto es para programar para el tercer parcial. ¿Alguien sabe cuándo va a ser, si es que va a haber receso y cuándo sería? Creo que es la primera semana de julio, doctor. Bueno, entonces yo también voy a averiguar y les comunico si existe o no el receso. Esto es para ver los temas que van a entrar al tercer parcial. ¿Está bien? Muy bien. Les agradezco por su presencia. Que tengan buenas noches y espero con mucho gusto el día jueves en la mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.